con un sobreexcedente regocijo, lleno de gozo. Lo repite como 3 veces, la misma palabra. Y es curioso porque son nombres que nunca más se vuelven a ver en las Escrituras. Y sin embargo habían estado esperando, por la astronomía que habían aprendido de Daniel en tiempos de Nabucodonosor, fue pasando y realmente vieron una estrella que no se sabe bien. Habíamos hecho otros estudios en que realmente es una estrella que no se comportaba como habitualmente todo el universo. Sabemos que es muy fiel, cumpliendo todos los días la entrada y salida del Sol y todo el movimiento continuo, sino que era una estrella que desaparecía, después volvía a aparecer. Por tanto, el autor, en aquel que habíamos escrito antes, acerca del mismo tema, pues pone en abierto que muchas veces los tipos y las sombras de los ángeles son llamados estrella, y es muy probable que no fuera tanto, es decir, hay muchos puntos de vista y conjugación de planetas y que se dieron en aquella altura, pero el relato realmente no coincide con ninguno de todos esos interpretaciones, por tanto él lo deja en abierto, simplemente. Pero lo que es maravilloso es que esta gente, en ese versículo, es en Mateo 1:10, que es lo que estaba haciendo ahora mismo, dejarme que os lo diga, porque es que es precioso, dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. O sea, cuando nuestro Padre se da en el espíritu al trabajo de colocar estas 3 palabras todas juntas, pues realmente hay aquí algo que nos puede ayudar a nuestro gozo. Bueno, perdón, ya me extendí otra vez. ¿Qué tal todo vosotras? ¿Bien? Bien, Juan, sí, señor. Sí, no, pero estas extensiones están muy interesantes para ayudar a nuestro gozo. Bueno, muy bien, buenas noches para todos, bienvenidos. Entonces, vamos a iniciar. Sarita, buenas noches. Me gustaría, por favor, que me acompañaran canción número 44, Exaltad el santo nombre de Dios. Canción 44. La señorita Aura María. Presente, presente, presente. Muy bien. Bueno, dice así. Bueno, dice así. Gloria por lo recibido. Hoy la vida es servido. Vamos todos al Señor, que tanto amor a Cristo nos dio. Su palabra es verdad. Su nombre glorificado del nombre de Dios. Su palabra exaltar, cosas todas de libertad. Exaltad el santo nombre de Dios. Con tu corazón persuadido, de gozo estarás bendecido. Su palabra eterna nunca cambiará. Dios la engrandeció y por siempre será. Su palabra exaltad, su nombre glorificad, exaltad el santo nombre de Dios. Su palabra exaltad, glosa a todos libertad, exaltad el santo nombre de Dios. No se amargue tu corazón,
sino que hazlo fuerte en amor. Firmes andamos en gloria y poder, y día tras día en la luz de Él. Su palabra exaltad, su nombre glorificad, exaltad el santo nombre de Dios. Su palabra exaltad, goza todos libertad, exaltad el santo nombre de Dios. Bueno, muy bien. Aura María, Muy buenas quisieras, noches. buenas noches, quisieras orar por lo que haya en tu corazón, por favor. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Me alegra pues otra vez estar aquí escuchando la palabra de Dios. Entonces, amado Padre, te doy gracias esta noche, Señor, por esta oportunidad nuevamente de volver a escuchar todo lo que tienes para nosotros. Te alabo y te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te doy las gracias por la vida de Amparito, de Juan, de Sara, que toman el tiempo para escudriñar tu palabra y dárnosla a entender de la manera más fácil para poder aplicarla y andar en todo lo que tú quieres para nosotros, Señor. Te doy gracias por todo lo que nos das, amado Dios. Y quiero, Señor, que en esta noche mis pensamientos, mi corazón está alerta para poder comprender más de ti. Te doy gracias por la vida de cada uno de los integrantes de este maravilloso grupo. Y doy gracias, Señor, amado Dios, porque puedo entender y comprender el poder y el gran amor que tiene, Señor mío y Dios mío. Te doy gracias, te alabo y te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda la gloria y toda la honra para ti, Señor. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Jaimito, ¿también quisieras por favor orar por lo que haya en tu corazón? Amadísimo Padre Celestial, Padre de todo amor, Padre misericordioso, te saludamos en esta bella noche, Padre, junto con tu amado Hijo Jesucristo y tu Espíritu Santo, para glorificarte, alabarte y adorarte, Padre, y darte gracias, Padre, por esta oportunidad que tenemos de reunirnos nuevamente alrededor de tu palabra, Padre amado. Te damos gracias, Padre, por todos los beneficios que tú nos das a diario, Padre, por esas largas vidas que nos das también, Padre, porque tú quieres que tengamos largas vidas. Por ser tus hijos amados que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, Padre amado. Por esa palabra tuya que nos dejaste, Padre, como armadura contra las chances del maligno, que cada vez que vamos a ella nos regocijamos y te damos gracias también, Padre, por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo, y también, Padre, por ser un Padre bueno, un Padre que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y siempre, Padre amado. Le damos que bendiga a nuestros maestros en esta noche, Padre, que les ilumine el entendimiento para que podamos recibir esa palabra tuya, Padre, y lo llevemos más profundo de nuestro corazón. Padre amado, te damos gracias por todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, Jaimito, muchísimas gracias. Entonces, bienvenidos. Los dejo, Sarita, la palabra. Buenas noches a todos. Bueno, Primero, disculparme con todos porque el sábado pasado no presenté las diapositivas. Se me olvidó compartir la pantalla. Entonces, espero que cuando eso vuelva a pasar, por favor me digan sin ningún problema. Yo convencida de que ustedes estaban viendo las diapositivas y resulta que no. Entonces, charrísimo porque tenía todo muy, muy lindo, muy preparado para poder entender el tema.
Sin embargo, voy a hacer un pequeño resumen. Bueno, entonces voy a compartir pantalla y me dicen si están viendo la presentación, por favor. Díganme algo, por favor. Sí, Sarita, aquí está la pantalla. Sí, señor. Gracias, muy bien. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen de la vez pasada porque el tema de hoy es un poco extenso, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo desde acá. Bueno, esta primera parte, bueno, digamos que este tema el que estamos viendo, el tema que estábamos viendo, que estábamos viendo desde la vez pasada, se llama la habitación de los registros o documentos legales, ¿verdad? Y dentro de esta habitación tenemos un documento legal que se llama Toda Bendición Espiritual. Y es el tema que estábamos viendo la clase pasada. Y voy a retomarla desde acá porque el tema que sigue es largo y lo vamos a ver completo hoy. Entonces es un tema además impresionante. Entonces, aquel que descendió, estamos hablando del Señor Jesucristo, es el mismo, ¿me están escuchando bien? Sí, Sarita, sí, señora. Ah, Sí. Gracias. Es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas, ¿cierto? Entonces, esto lo tenemos en Efesios 4:10, ¿cierto? Nos dice que su descenso fue hasta las partes más bajas, que es catoteros, y que su ascenso fue a lo más alto de los cielos, con un gran propósito, y era para llenar todas las cosas, desde la más alta posición concebida en gloria, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos muy claro, porque estábamos en el contexto de toda bendición espiritual, ¿dónde es que están todas estas bendiciones espirituales? Que sabemos que están a la diestra del Padre en el Señor Jesucristo en el tercer cielo, ¿cierto? En lo más alto, en la posición concebida más alta, ¿sí? Ay, espérate, ¿qué hice? Muy bien, entonces, de Cristo se dice estar en el cielo, en la misma epístola dice que Él atravesó los cielos, entonces la pregunta es ¿cómo pudo ser esto, cierto? Sabemos que el lector hebreo estaba familiarizado con Génesis y no precisaría explicación alguna en esta materia. El cielo que está a la diestra de Dios es el mismo cielo de Génesis 1:1, cuando dice la palabra que atravesó los cielos, ¿cierto? Los cielos a través de los cuales pasó Cristo y por encima de los cuales ascendió se denomina el firmamento o expansión en Génesis 1:6. Pero recordemos que esta expansión, como nos explicaba Juan en la clase pasada, también tiene un límite. O sea, el cielo sí se expande, pero está también limitado. Este posterior cielo se despliega durante las edades como una cortina, que es lo que la bóveda celeste, sí, que es, imagínate qué tan grande es. Y tiene que desaparecer, como dice la escritura, como se enrolla un pergamino, ¿sí? El Señor está por encima de este limitado cielo y de igual modo está la esfera de bendición adjunta a la iglesia de esta dispensación. Hablábamos la semana pasada que era muy importante, y esto lo vamos a ver en la segunda parte, en la segunda registro legal, que es la segunda, terminada esta resumen, vamos a ver el segundo registro legal. Pero para que se pueda dar esta bendición espiritual, tiene que haber algo muy importante que lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces, por eso nosotros tenemos que ser absolutamente
estar en tiempo presente y saber que esto es así y nadie nos lo puede quitar. Y me encantó la oración de Jaimito, porque nosotros tenemos la armadura, y por eso en el libro de Efesios está la armadura, porque hay una cosa muy importante que vamos a ver en el siguiente tema, y es nuestra creencia. Por eso es importante estar aquí, o sea, considerar cada cosa que estamos viendo en estas clases, considerarlas, volver estos pensamientos como rumiantes, es decir, masticarlos y masticarlos hasta apropiarlos realmente, muy importante. Hebreos 14 nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, ¿sí? Traspasó introduciéndose en los cielos. La palabra aquí es dierchomai, que es pasó a través, tal como Israel pasó a través del Mar Rojo, ¿cierto? O como se dice del camello que pasó por el ojo de la aguja, ¿sí? Una vez más, en Hebreos 7:26, de Cristo se dice haber sido puesto más alto que los cielos. Más alto que los cielos. Podemos, por tanto, entender que la palabra que estábamos viendo acá era epi, que en la compuesta es epouranios, ¿sí? Que indica posición y lugar, ¿sí? Cada referencia considerada hasta ahora apunta a un solo hecho, y esto es donde Cristo se sienta. Donde Cristo se sienta, y aquí es donde todas las bendiciones espirituales han de ser disfrutadas. Donde Cristo se sienta, todas las bendiciones espirituales han de ser disfrutadas. O sea, nosotros vamos a estar ahí por una sencilla razón, y es que nosotros somos el cuerpo, ¿verdad? Nosotros somos parte de, Él es la cabeza. Donde Él esté, nosotros estaremos. Y eso me encantó. Me encantó concluirlo con Amparo la clase pasada. Entonces, ya haciendo un gran resumen, acá tenemos que tener esta premisa muy clara, y es que esta es una revelación única, única, única. Escuchen bien, única, en todo el plan de salvación, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, la palabra que Dios escogió para que nosotros conociéramos a través de todas las edades, es una revelación única, y que en este momento nos es dada, o sea, nosotros la estamos creyendo. Muy importante lo que les estoy diciendo para introducir el tema que viene ahorita, ¿sí? Hay dos cosas importantes que Dios quiere que nosotros entendamos de todo lo que estamos viendo. Uno, que en los lugares celestiales se refiere a una esfera, un lugar, una condición que responde a la cuestión ¿dónde van a ser todas las bendiciones espirituales? Y dos, que en esos lugares celestiales es único y se encuentra solamente en la epístola a los Efesios. Sí, eso tiene que quedar aquí, marcado. El misterio escrito en Efesios es el único llamamiento de los creyentes que vuelve tan atrás en el tiempo desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Es además el único llamamiento de creyentes que llega tan alto a donde Cristo ascendió cuando traspasó los cielos por encima de todos los cielos, ¿sí? Y esto algo único significa no tener parecido o igualdad, sin paralelos, sin igual, único en su clase. Es decir, que estamos, digamos que en esta administración, después de Hechos 28 y todo lo que ha venido de ahí para arriba hasta el cierre, que es el principio de Apocalipsis, toda esta era es la crema innata de lo actualmente revelado en la Escritura. ¿Sí? Eso es algo, Dios mío, que a mí haciendo este estudio me entra de una manera impresionante, o sea, me vivifica realmente, me pone alerta en todo. Muy bien.
Hasta aquí todo está perfecto porque es algo que nosotros ya tenemos. Pero ahora resulta que viene dentro de la habitación de los registros o documentos legales, hay una que se llama el triple contrato de la iglesia, ¿sí? Y el aspecto que vamos a ver hoy es de suma importancia y se llama la relación de la elección con el previo conocimiento, ¿sí? Y este es un tema bien delicado, es un tema, no es fácil de entender. Voy a procurar explicarlo de la mejor manera y sé que Juan y Amparo también nos pueden aportar al final, si nos da el tiempo, ojalá que sí, para poder aclarar un poco más este tema tan absolutamente importante para todo el mundo, para el creyente, pues, no, para todos, no solo para los creyentes. Entonces, esto se llama el triple contrato de la iglesia, la relación de la elección con el previo conocimiento, y aquí arrancamos otro aspecto que corresponde a la habitación de los registros o documentos legales. Entonces, si vamos a Efesios 1:4, Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y hoy solamente vamos a ver dos palabras, que es según y nos escogió. Ese es el tema de hoy. Según es la palabra katos, que se compone de kata, que es de acuerdo a, y os, que es como. La traducción de katos sería de acuerdo a cómo, de acuerdo a cómo, ¿sí? Entonces, es evidente que estas bendiciones únicas y la esfera única de estas bendiciones indicadas están de acuerdo con o en armonía con o según un selectivo propósito. ¿Sí? Según un selectivo propósito. Hasta acá todo va muy bien. Ahora, nos escogió. De acuerdo a cómo nos escogió, ¿cierto? De acuerdo a cómo nos escogió, que la palabra eklego, que es escoger, es emparentado a ekletos, que es electos, y elección, que es ekloge. Entonces, fuimos escogidos, electos o seleccionados antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Efesios 1:11, acá me faltó un 1. Efesios 1:11, en Efesios 1:11 leemos, haber sido predestinados de acuerdo al propósito. No vamos a leer el versículo completo, sino solamente vamos a hacer énfasis en esta palabra que se llama predestinados, ¿sí? Lo cual nos sigue exponiendo el tema de la elección. O sea, cuando hablamos de predestinación, también podemos hablar de elección, ¿sí? Por su propia natura, la elección y la predestinación son palabras de absolutamente suma importancia. Y a esto es a lo que nos vamos a ir adentrando durante esta clase. Entonces, por su propia natura, ¿cierto? Son importantes, ¿por qué? Porque pertenecen al medio de la divina soberanía y propósito de Dios. Es decir, que estas palabras no pueden ser negadas ni ignoradas. Hasta aquí tenemos que tenerlo clarísimo. O sea, estas son cosas que tenemos que dejar escritas en nuestra mente y nuestro corazón. Sí, porque de esta palabra han salido muchas religiones, que no quise explicar acá lo que pone Welsh en el libro porque es demasiado técnico, y la idea acá es sacar la esencia y podamos entender y llevar esto más a la práctica. Entonces Welsh habla del calvinismo y habla de otro tipo de corrientes que se han generado a través de la predestinación. Sí, que no vamos a entrar en detalle porque la idea es dar la palabra lo más sencilla posible, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener claro en este momento es que la predestinación y la elección no pueden ser negadas ni ignoradas porque están escritas en la palabra. Entonces, escoger, elegir y elección aparecen en las escrituras
que esta selección o elección procede de Dios y no puede ser alterada por el hombre. Esto nos tiene que quedar claro, ¿sí? Dice la Escritura, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros, ¿sí? Es lo que el Señor Jesucristo, perdón que acá me faltó la SR, declara concerniente a la selección de los 12 y los creyentes son frecuentemente titulados los elegidos. Está aquí, ¿cierto? Entonces, asociado con la elección hay un propósito que debe permanecer. Según Romanos 9:11, digamos acá estamos hablando, cuando hablamos acá de elección y propósito y permanecer, tienen que ponerlo en las 3 esferas de bendición. ¿Me hago entender? O sea, estas palabras no solamente están dirigidas hacia nuestra esfera de bendición, sino están dirigidas a todas las esferas de bendición, ¿vale? Entonces, dice Romanos 9:11, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Entonces acá vemos clarísimo cómo es esto, nos vamos a ir adentrando, cómo es esto de elección, propósito y permanecer, ¿no? Hay otra cosa que es también asociado a estas 3 palabras, dice Wells, y se denomina por su propia naturaleza una elección de gracia. Entonces, Romanos 11:5 nos dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Estos dos versículos que están en Romanos son un ejemplo de a través de todas las edades cómo Dios ha elegido con un propósito que debe permanecer. ¿Sí? Hasta acá todo va. Espero que esté claro. Entonces, aquí tenemos digamos, dos divinas verdades. Una que es la predestinación y la otra que es el libre albedrío. Entonces, la predestinación es la palabra prueba que Dios es soberano, que todo aquello que se proponga tiene que venir a suceder, que Él selecciona, Él predestina, Él quiso que ciertos hombres fuesen salvos, pasasen a ser miembros de una nación elegida o miembros de una electa iglesia. Esto que estoy diciendo es verdad y muchos versículos a través del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento soportan esta verdad. Pero la palabra también soporta la siguiente verdad, que es el libre albedrío. La palabra prueba que el hombre tiene consigo el libre albedrío de escoger, que la salvación tiene que ser predicada sin reservas o limitaciones, que Dios amó al mundo y no solamente a los electos, que la palabra cualquiera no debe ser sustraída de su significado para apropiar estrechas doctrinas, ¿sí? Entonces, porque de estas 2 palabras han salido muchas líneas de doctrinas a través de los tiempos. Entonces, allá es a donde vamos. Entonces, la pregunta es cómo vamos a resolver o cómo la escritura resuelve esta situación, ¿cierto? Para allá es para donde vamos. Entonces, la llave para la resolución de las 2 divinas doctrinas, esto es la predestinación y el libre albedrío, parece estar en la palabra preconocimiento o conocimiento de antemano, ¿sí? Entonces, la predestinación, de acuerdo a Romanos 8:29, surge del previo conocimiento. Dice la Escritura, porque aquel que de antemano o previamente nos conoció, también nos predestinó. La elección, de acuerdo a 1 de Pedro 1:2, también surge del previo conocimiento. Y dice,
elegidos según la presciencia o el previo conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces, a este entregado, este es un ejemplo, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Esto está en Hechos 2:23, para seguir entendiendo un poco esto de la presciencia de Dios. Entonces dice, el propio Pedro, quien iría posteriormente a escribir la epístola de primera de Pedro, utiliza la misma palabra previo conocimiento aquí, ¿sí? Y fue el determinado consejo de Dios que en la plenitud del tiempo Él enviara a su Hijo, quien vendría a ofrecerse voluntariamente a sí mismo en un completo sacrificio por el pecado, ¿cierto? Eso Dios lo sabía. Cuando el propio Hijo se hallaba entre los hombres, dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Sí? Y dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí se expresa el predeterminado consejo de Dios. Pero aquí es donde viene el meollo del asunto. Aquí es donde viene el meollo del asunto y es lo siguiente. Hay otra cara de esta gran cuestión, porque dice, manos inicuas le prendieron y le crucificaron. Esto era del previo conocimiento de Dios, pues hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, o sea, desde el comienzo del mundo, ¿sí? Según Hechos 15:18. Ahora, una vez que todas sus obras han ido realizándose en el transcurso del tiempo a la par con las incontables obras del hombre, de ahí se deduce que el previo conocimiento de Dios debe comprender o abarcar aquello también que los hombres se ven obligados por alguna necesidad a realizar en cualquier momento. Esta es una parte que para entenderla hay que seguirla desmenuzando. Vamos a ir entendiendo todo esto. Entonces, la presencia de las palabras por manos de inicuos hace imposible que conocimiento previo sea lo mismo que el determinado consejo, ¿sí? Pues así fuese Dios, ¿sí? Pues si así fuese, Dios habría querido la iniquidad. Y una vez que la iniquidad es esencialmente aquello que es contrario a su voluntad, todo se volvería completamente absurdo, ¿sí? Entonces, los actos contingentes o accidentales previamente conocidos no siempre necesariamente tienen que venir a realizarse. Esto es una parte espectacular. Yo sé que es difícil de entender. Lo que Dios nos está diciendo, o lo que Welsh nos está diciendo a través de la escritura es lo siguiente. Dios en su presencia lo sabe absolutamente todo, pero por el libre albedrío de nosotros hay cosas que se pueden suceder como otras que no se pueden suceder, que no pueden suceder, ¿sí? Y aquí hago un pare un momento, porque es sumamente importante esto que estamos hablando de la predestinación, porque acá nos está diciendo Dios en un documento legal que está en Efesios 1:4, Dios está disponiendo y nos está diciendo que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Que fuimos escogidos, Él lo está diciendo, pero quien determina realmente si eso es para mí o no soy yo misma. Es decir, por mi creencia y mi libre albedrío, yo determino creerlo o no. Muy importante esto, muy importante. Y por eso, cuando leímos anteriormente que dice la palabra que nosotros tenemos que hacer por nuestra salvación, es sencillamente no despegar los ojos del llamamiento de lo alto, porque muchas tentaciones van a venir,
nos pueden tentar, por eso es que tenemos que tener, por eso es que existe en el libro de Efesios la coraza, la armadura, para nosotros cuidar, pero más que cuidar es cuidar nuestro llamamiento, o sea, creerlo, cuidarlo, porque las tentaciones vienen de muchas maneras, y sobre todo la tentación de dejar de creerlo, de dejar de verlo, de ver otras cosas que no son, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos la creencia firme en este llamamiento y no nos desviemos, ¿sí? Y yo lo digo por mi propia experiencia, o sea, porque yo en este año, estos 2 últimos años, había estado viendo muchas cosas que no eran, otras cosas, me desvié, me fui por otras ramas, por otros lados, y eso lo único que me trajo fue nada, no me trajo nada bueno. Sí, pero entonces también a veces nosotros, conociendo esta verdad, nos desviamos a otras iglesias, a otros grupos, a otras cosas, ¿sí? Y dejamos de ver nuestro llamamiento, ¿sí? Por eso es que esta clase de hoy, o por eso en el libro de Efesios de Welsh, él habla de la relación de la elección con el previo conocimiento. Porque por la presencia de Dios nos dice, es que tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Porque yo te elegí, me está diciendo Dios, pero yo decido creerlo o no. Él no me va a manipular. Si yo no decido creer, entonces igual la verdad sigue y yo sigo por otro camino. Sí, entonces esto es lo que está hablando acá Wells cuando dice que los actos contingentes o accidentales, porque también pueden ser accidentales, previamente conocidos, no siempre necesariamente tiene que venir a realizarse. Y vamos a ver un gran ejemplo en el libro de Primera de Samuel 23, 10, 13. Y dice, y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía, ¿cierto? Le está diciendo David, bueno, acá me perdí. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl, está hablando David a Dios, ¿cierto? Que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Me entregarán, entonces dice David, me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. ¿Y Jehová qué dijo? Sí descenderá. ¿Sí o no? Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. ¿Sí? Entonces, David le había preguntado al Señor si es que Saúl descendería a Keila y la respuesta ¿cuál fue? Sí descenderá. David consecuentemente inquirió si es que los hombres de Keila le entregarían en sus manos y nuevamente el Señor le respondió sí te entregarán. Pero como resultado de este previo conocimiento de Dios, David huyó y ni Saúl descendió, ni los varones de Keila tuvieron que entregarle. ¿Sí? Entonces, aquí por tanto tenemos un ejemplo de previo conocimiento que ciertamente nada tuvo que ver con predeterminación, pues nada sucedió. O sea, una cosa es el previo conocimiento y otra cosa es la predeterminación, ¿sí?
Siempre y cuando tengamos un mundo en el cual se encuentren agentes o personas moralmente libres, tendremos un mundo de contingencias, un mundo en el cual ha sido introducido un sí condicional. De ahí que el propio Dios diga, si tú haces esto o aquello, entonces yo haré así o así. Y esto, recuerden, bueno, esto lo explica muy bien Bullinger cuando se estudia el libro de Job. Me acuerdo tanto que pues obviamente, dependiendo también los movimientos, ¿no? Cómo se va moviendo la adversidad, Dios también se va moviendo, obviamente Él va más arriba, ¿ves? Pero entonces, dependiendo esos movimientos, o esto es lo que habla vuelta de los agentes, de las cosas que puedan pasar, Dios está acá por encima y lo sabe todo. Pero yo tengo la libre escogencia, ¿sí? Entonces, el infinito conocimiento de Dios hace imposible que Él no sepa quién, habla Wells con respecto a la creencia, ¿no? A qué voy a creer. El que no sepa quién ha de predicar y quién ha de enseñar, dónde han de dirigirse y cuándo irán, ¿sí? Quién oirá, quién ha de repudiar, quién ha de aceptar y quién no ha de venir a tener oportunidad de oír una sola palabra del Evangelio. ¿Sí? Pero yo, de alguna manera, tengo la libre escogencia. El único gran requisito, sobre todo aquel que escuche el Evangelio, es que crea el testimonio de Dios concerniente a su Hijo. Cualquiera que no crea hace a Dios un mentiroso, pero tiene la libre escogencia, ¿sí? Entonces, así pues, nosotros entendemos que el pasaje que estamos viendo declara que Dios, que no está bajo las limitaciones ni de tiempo ni de espacio como nosotros estamos, conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras, ¿sí? Las conoce perfecta y completamente y puede, por tanto, actuar con plena certeza donde para nosotros todo pueda parecer en una luz accidental o contingente. ¿Sí me hago entender? Sí, o sea, digamos que tenemos que tener en cuenta que Dios lo contiene absolutamente todo, pero dentro de ese contenedor gigante estoy yo con una libre escogencia de creer acá, creer allá. Pero todo esto todo esto que estamos viendo es sencillamente para nosotros tener absolutamente claro que no tenemos que mover nuestros ojos. No, ¿se acuerdan de la serpiente del desierto? Me acabo de acordar de eso. O sea, de poner los ojos ahí, lo mismo, igual. Poner los ojos en el llamamiento de lo alto sin parpadear. O sea, sin ver ni a un lado ni ver al otro. Es decir, nadie nos puede mover de este llamamiento. Nosotros somos los que digamos, tenemos nuestra, ¿cómo me hago entender? Por nuestra creencia es que se puede dar o no dar. Por nuestra creencia se puede dar o no dar. ¿Ves? Y me encanta porque de alguna manera el amor que nosotros le tenemos a Dios nos ha llevado a este conocimiento. Yo me acuerdo y nunca se me va a olvidar cuando con Juan quedamos los dos únicamente después de que descubrió Juan el libro de los fundamentos de la verdad dispensacional. eh, y me acuerdo que Juan, cuando lo conocí, él estaba con Claudia Juárez y con otro chileno, y bueno, había como mucho de esto, y cuando descubrimos esto, que Juan lo presenta, muchos se quedaron atrás. Muchos se quedaron atrás, ¿cierto? Nos quedamos los dos con Juan, me acuerdo tanto. Después, de alguna manera, yo sé que es Dios quien trabaja, porque cuando amamos legítimamente al Padre, el Padre, y cuando le pedimos sabiduría, la palabra misma nos dice que nos la da si la pedimos, ¿verdad? Y fue cuando descubrimos a Welsh, o Juan descubrió a Welsh, y se nos abre un mundo impresionante de la continuación del estudio de Bullinger de los fundamentos de la verdad dispensacional.
Otro gran ejemplo es Bullinger, porque Bullinger, hasta pocos años antes de morir, él escribió Los Fundamentos de la Verdad Dispensacional y él también creyó cosas que no eran durante muchos años. Y de hecho, por eso Wells cogió el Apocalipsis de Bullinger, o sea, estudió de nuevo el Apocalipsis, ¿sí? Porque si uno lee el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis de Bullinger, es distinto al libro de Apocalipsis de Wells, porque ya ahí hubo un corte, ya ahí hubo un nivel más, ya Dios nos mostró el llamamiento de lo alto. Y así como se lo mostró a Bullinger hace más de 100, ¿cuántos años? Cientos, bueno, 100 años atrás, así como se lo mostró a gente más atrás, y así como se lo mostró a Welsh, y así como nos lo está mostrando a nosotros, pues imagínense. O sea, depende también yo creerlo o no creerlo. Es fantástico esto, porque es ahí donde nosotros nos tenemos que estar ahí súper flechas creyendo el llamamiento de lo alto, si es que queremos obtener estas bendiciones espirituales. ¿Sí lo ven? Entonces, por eso se vuelve tan importante este documento legal. Muy importante. Bueno, entonces, todo el testimonio de la Escritura se debe efectivamente a que Dios tiene un propósito en vista de acuerdo al cual Él opera y de acuerdo con el propósito de poblar el cielo y la tierra con los redimidos. ¿Sí? El previo conocimiento de antemano a cada uno de cuantos vendrían a corresponder al llamamiento de gracia y consecuentemente los separó de antemano para destinarlos a las varias esferas de gloria que en su propósito demandó. ¿Sí? O sea, es como decir, tengo 3 esferas de bendición y en estas pues van a haber creyentes, ¿cierto? Ahí lo tienen. Entonces, espérame. Acá hay una verdad, hay una cosa que aparentemente puede ser una verdad, pero que es repudiada. La vamos a leer muy detenidamente. Si creemos que Dios fijó inmutablemente desde toda la eternidad a quien quiera que sea en tiempo, creencia, etcétera, entonces, por mucho que se quiera ocultar o encubrir el hecho, no deja de haber sino una sola conclusión, ¿cierto? Aquel quien absoluta e inalterablemente fijó el número de aquellos que irían a creer, fijó además de manera inalterable el número de los que no irían a creer, una conclusión tan monstruosa, dice Welsh, que así que se expresa tiene que ser de inmediatamente repudiada. Y vamos a ver por qué no es cierto esto. Porque dice la Escritura, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Volvemos a lo mismo. Entonces, Dios nos da, pero depende de mi creencia y mi escogencia, asimismo lo tomo o lo desecho. ¿Sí? Y esto es lo que está diciendo Wells. No es que seas tú, no, es algo que está envuelto, pero que yo tengo la libre escogencia, si no, Dios sería, o sea, sería fatal, no existiría el libre albedrío. Dios sabe, aquí está el asunto, Dios sabe todas las posibles combinaciones hereditarias del medio ambiental, de temperamento, de tiempo, de lugar, de circunstancia. Todas las cosas están desnudas y en abierto a sus ojos. Todo, todas las probabilidades, ¿sí? Esto es fantástico. Es importante entonces hacer la distinción entre el conocimiento de antemano de algo que se llama la predestinación de algo, ¿sí? Y además también puede sugerirnos la manera como Dios puede saber infaliblemente aquello que el libre agente o la libre persona escogerá hacer, sin que en ningún sentido influencie el acto de la persona. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahorita yo sé que Juan nos puede aclarar mucho más el tema,
Pero vuelvo y les digo, una cosa es el conocimiento de antemano y otra cosa es la predestinación, pero dentro de estas dos tengo la libre escogencia. Entonces, espérate que estoy acá, ¿sí? Yo sé que es un tema complejo, muy complejo. De hecho, entenderlo no fue fácil. Y entonces, para poderlo entender aún mejor, le quiero dar la palabra a Juan y ojalá que Amparo también nos pudiera aportar. Entonces, Juan, te doy la palabra para que podamos entender me voy a volver un momento, Juan, dame un segundo que quiero quiero ir al versículo que estamos trabajando, que es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y es perdón, un segundo para poder tener el contexto claro. Que Efesios 1:4, que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Aquí estamos hablando de nos escogió, ¿sí? Estamos hablando de escogidos, electos o seleccionados, ¿cierto? Que es el tema que vamos a aclarar un poco en este momento con Juan. Te doy la palabra, Juan. Sí, que bueno, es verdad que has tocado un tema que grandes eruditos, como te estabas refiriendo, Calvino es un expositor de la palabra maravilloso. Y sin embargo, estaba convencido que hiciéramos lo que hiciéramos, cada uno estaba en esa predestinación, resuelto de antemano lo que iría a ser su vida, pero esto es lo que ocurre, que nosotros vemos un versículo en las Escrituras y hay otros que parece que se contradice, igual que hay estos versículos de predestinación, de haber sido escogidos, de los electos, pues también tenemos los versículos que realzan el libre albedrío de cada uno. Como en todo se repite nuestro Padre, lo que hay que hacer es descansar en su presencia y Él aclararnos qué es la verdad. La verdad es Cristo, y cada uno de nosotros tiene ese espíritu de sabiduría y de revelación. Sabemos muy bien que no por nuestras habilidades, no por nuestros méritos, no por nada, sino por su enormísima gracia que está puesto en cada uno con esa finalidad de glorificar a Cristo en nosotros y darnos a entender. Esto es precioso porque esto es lo que nos ha quitado pues todas las convicciones que teníamos, como es eso, él lo ha podido emplear con muchos instrumentos. Qué bien me sonó la primera vez que lo leí, precisamente de Bullinger, en Cómo disfrutar la Biblia, en que él comienza su estudio y dice que el cristiano no precisa de aprender, precisa es de desaprender. Y aquello que cuando Dios nos lo enseña y que reconocemos que es suyo de verdad, entonces es bueno que Él nos lo vuelva a enseñar de fresco y de nuevo. Y es como el amor, por eso dice, me encantó haberlo entendido hace poco tiempo, porque dice, os doy un mandamiento nuevo. Que os améis los unos a los otros y lo repite tantas veces en Primera de Juan,
porque el amor es nuevo todos los días. El amor es eso que nos conecta al Padre, que nos mantiene en los momentos de angustia, en los momentos de aflicción, en los momentos de que pasamos por los valles de lágrimas en este mundo y que hace parte de esta vida. Pero el gozo es exactamente que Él es el que pasa con nosotros. Y entonces es precioso porque entendemos cómo es posible, y esto otra vez viendo en las Escrituras que hay dos cosas, cómo es que no hay ningún versículo en la Escritura que nos garantice que estamos exentos de angustias, que estemos exentos de tribulación, que estemos exentos de aflicciones. Y sin embargo, el apóstol dice regocijaos, regocijaos. O sea, ¿cómo es posible? Esto no es compatible con el mundo. Sin embargo, cuando el espíritu de sabiduría y de revelación hace encajar su palabra, vemos efectivamente el complemento general que él tiene y nos quedamos, nos quedamos como los niños, como decía el autor de este estudio que ahora estoy haciendo, las cosas que nos ayudan para el gozo. Y él dice, cuando el Padre, en este espíritu de sabiduría y de revelación en Cristo, no en líderes, coordinadores, sino en Cristo, tu relación personal con Él, en Cristo nos abre algo de su palabra, un término que no entendíamos, una estructura de un registro que aclaró un montón de cosas. Dice, nos comportamos de una manera muy diferente a lo que sería de esperar de un santo, porque damos saltos como los niños. Es decir, realmente nos quedamos, cuando es el Padre en el Espíritu de Cristo a abrirnos el entendimiento, decimos, Dios mío, era mucho más grande y más sencillo. Y más sencillo. Yo recuerdo cuando estaba haciendo la traducción de este libro, de los lugares celestiales, en que Charles Wells se empeña en abrir cada palabra en las 500 y no sé cuántas páginas que tiene el libro, y es maravilloso cómo lo va abriendo, como disecando, que el propio espíritu de sabiduría y de revelación me lo explicó de dos maneras: el libre albedrío y la predestinación de Dios. Y decía, el ser humano tiene un juego que es además es una figura, es un tipo maravilloso para entenderlo, y es el ajedrez. Y es el ajedrez, y en el ajedrez tenemos las piezas blancas y las negras, y hay una batalla. Y ciertamente esto coincide con todo este conflicto espiritual que nosotros tenemos. Bueno, pues con la simiente del adversario, que podríamos ponerlas por las negras. Muy bien, pues los maestros en ajedrez, como son Karpov, como son, en fin, hay varios, hay campeonatos mundiales de este juego, y es muy seguido por mucha gente. Los maestros del ajedrez prevén las jugadas con entre 15 a 20 movimientos anteriores, es decir, no le pueden quitar el libre albedrío a las piezas negras, pero tienen previsto los movimientos del adversario y conforme a eso mueve sus piezas.
Y ciertamente él escogió una pieza para enfrentar a la negra que tiene. Escogió el caballo para hacer jaque mate. Todo esto con una previsión. Hay una de las palabras que ha utilizado Sara y que ahora mismo no me acuerdo, pero que se utiliza muchísimo. Son los movimientos que puede haber. Antes has dicho la palabra y yo me he quedado con ella. Probabilidades. ¿Cómo? Probabilidades. Probabilidades. Uh-huh. Probabilidades. Ahora, imagínate el Dios creador de esto que tenemos a nuestro alrededor. Él es un maestro del ajedrez, del mundo. Él lo conoce absolutamente todo. Y emplea, y por eso coincide con el versículo en Romanos, que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cómo es posible? Porque efectivamente él conoce todas las probabilidades que va a hacer el adversario moviendo sus piezas y las utiliza a su favor. Nuestro Dios las utiliza para después ganar sus ventajas. Uh-huh. Esto es tan sencillo como esto. Entonces él prevé como buen maestro que ya ha ganado el juego del ajedrez. Ya prevé que le va a dar jaque mate a su enemigo, a su archienemigo. Ya sabe cuáles son las piezas que efectivamente han hecho con que sus propósitos se lleven a cabo. Uh-huh. Y esto es todo lo que él conoce desde antes de la fundación del mundo. Otra cosa interesantísima que ha dicho Sara es que esto no ocurre solo con la iglesia, que es su cuerpo, donde ciertamente Efesios es la epístola que la dio a entender. ¿Por qué? ¿Por qué solo en Efesios? Precisamente porque cuando tienes una batalla con un adversario, solo vas abriendo tu conocimiento para que él no gane ventajas. Es decir, yo tengo previsto este movimiento aquí, pero si se lo diese a entender a mi adversario antes de tiempo, naturalmente él movería sus piezas para que eso no ocurriese. Por eso es que hay misterios. Este que está en Efesios es el único que le llama el gran misterio. Uh-huh. Pero hay muchísimos más y otros que van a ser revelados en el futuro y que todavía no los conocemos. Uh-huh. Pero el gran misterio, es decir, el grande, el que ni tan siquiera los profetas, ni tan siquiera los padres de Israel, ni tan siquiera los discípulos de Jesucristo, ni nadie, hasta que nuestro Dios no encerró a Pablo, el prisionero de Jesucristo, no se dio a comprender. Y efectivamente Él es el mayordomo que nos lleva al conocimiento de este gran secreto. Es precioso. Ese ejemplo que ha puesto escritural Sara es fantástico. Si realmente nuestro Dios no le diese libre arbitrio a las personas, éramos igual que el universo. Salíamos por la mañana, lo hacíamos todo fielmente, seríamos como las plantas que crecen o que se mueren porque entró el pecado y también está caído. Pero todo esto es inmoral. Sin embargo, en esta parte moral que es nuestra, que tiene esa contingencia de poderle decir a Dios, no lo quiero hacer, su propósito lleva mucho más tiempo.
Exactamente. sí mismo, y por tanto todo lo que Dios va desplegando, lo va desplegando a su medida, sabiendo que tiene un adversario al cual hay que hacerle ir viendo en su momento. Y el momento de Dios es siempre exacto, es siempre preciso. De manera que si un maestro humano consigue prever los movimientos de su adversario con 15, 20 movimientos antes de que se den, cuanto más nuestro Padre. Correcto. Y de ahí que efectivamente los atributos que pone en esta primera sala de los documentos legales de Efesios son tan importantes. Porque es cierto que con la fe de un niño, no de un sabio, sino de un niño, simplemente aceptamos lo que nuestro Padre nos da. Y Él es el que nos dice que te conoce desde antes de la fundación del mundo. Sabe con todas esas contingencias y probabilidades precisamente dónde estarías tú hoy. Hoy. ¿Ok? Nadie sabe qué va a ser mañana, pero Él lo sabe. ¿Y qué tenemos en las Escrituras? Porque siempre nos han hecho pensar que Moisés, Abraham, que David, que, en fin, los grandes hombres, Samuel, que vivieron siempre fijos en su mirada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pensando que vendrían. No, no, la Biblia está llena de todas sus traiciones. La Biblia está llena de todos sus errores. Abraham se marchó a vivir a un sitio y no era el territorio. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Es así mismo. Pero en la misericordia y el amor de Dios que nunca nos deja y nunca nos abandona, Él no tiene en cuenta el tiempo que tú te has separado. Lo que Dios cuenta es exactamente que vuelvas al redil. Y cuando volvemos al redil, mansa y humildemente, entonces tomamos nuestra posición y decimos, Dios mío, no tengo sitio donde caerme muerto, no tengo parte ninguna donde consiga ir, y tú eres tan maravilloso que ¿a qué lugar me podría yo meterme? Y es genial porque esa es la actitud, o sea, no depende de nosotros, depende de que tú permitas la obra. Entonces, cuando tienes ese preconocimiento que el Padre te ama desde antes de la fundación del mundo, que nunca, nunca te dejará y que nunca, nunca, nunca te desamparará. Es mismo con Israel, mismo cuando entró la ceguera de Israel en Hechos 28, Israel anda disperso, Israel anda ciego, pero no por eso nuestro Dios lo tiene abandonado, ni mucho menos. Si queréis ver el amor que Dios tiene por esa iglesia, ¿eh? Leer el Cantar de los Cantares de Salomón, porque es un poema divino hacia el pueblo de Israel. Es un poema maravilloso de cómo ama a este pueblo, ¿entiendes? De manera que el que nos deje por nuestro libre arbitrio, que nos descarriemos muchas veces, esto es algo que Dios no lo tiene en cuenta y nunca, nunca, nunca te dejará y nunca, nunca, nunca te desamparará. Pero hace Él cuando tú realmente quieres largarte y ir para atrás, como Él dice, no retrocedáis. ¿Hace cualquier cosa para que tú no lo hagas? No, ni mucho menos. Pero es cierto que Dios nos conoce, Dios sabe tus movimientos, Dios sabe el amor que tiene. Y pongo este ejemplo también y muchas veces, ¿no?
es verdad que cuando comencé a ver un poquito de luz, no es que vea mucha masa, no, la luz es Cristo, por tanto siempre ha estado con nosotros, pero una vez que se le permite que Él ilumine nuestro entendimiento, yo recuerdo que saltaba como los niños de gozo y regocijo, pero me dejé llevar por ese entusiasmo y me dejé llevar por la boca de los hombres y me dijeron, si quieres conocer el poder de Dios, vete a la India. Y abandoné mi sitio con Dios para ir a ver a los hombres que estaban manifestando el poder de Dios en la India y fueron, no sé, como 2 o 3 años que viví en el vacío. Aquello era una mentira horrorosa y un amor al dinero y un engaño, haciéndole ver a multitudes de gente que tenían el poder de sanación y horroroso. Y recuerdo que simplemente volvía al mismo sitio donde había estado con Dios de antemano, enseñándome estas cosas preciosas. Y fue ahí que, qué sé yo, o sea, que caí en mi sitio. O sea, que dije, Dios mío, o sea, sin salir de mi habitación, tú me has enseñado tantas cosas hermosas. ¿Cómo es posible? Claro, le pides perdón al Padre y te sabes sentar ya en tu sitio, ya no esperar. Entiendes las Escrituras, cómo es maldito el varón que confía en el hombre, en todo hombre. Por eso dice Pablo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Son piezas del ajedrez de Dios a través de los cuales tú has sido enseñado, pero es un instrumento suyo. Es cierto, yo le decía, Padre, pero si tú no me hubieras enseñado con estos hombres, Bullinger, Charles Wells, Stuart Allen, estos con los que están magnificando tu palabra, y dice, no, con ellos era exactamente igual. Ellos en todos sus estudios están siempre viendo cuál es ellos toman una porción de escritura, van a la palabra, este dice esto, este dice aquello, este dice esto. Entre todos estos, la luz nos llega, es decir, a mí me da igual, yo ya no veo a Charles Wells, yo ya no veo a Bullinger, yo ya no veo a nadie. Yo todo lo que me viene a las manos es de mi Padre Celestial en Cristo. Y ciertamente hay muchas cosas que se abren en el entendimiento cuando vemos esa pequeña luz, es siempre más grande y más sencillo. Las dos cosas, es maravilloso, es maravilloso. Y solo para acabar, en cuanto a que otras iglesias, ¿okay? Esto de las iglesias es precioso también. El cuerpo, la iglesia de los hechos, que es la esperanza de Israel, los que no han oído su palabra y que van a resucitar en el último día. Todo esto son compañías y cada una maravillosa. Y todo esto hace parte del plan de Dios de salvación. Esto es hermoso. Pero ayer mismo, leyendo Juan, el Evangelio de Juan, qué bonito porque estaba en el Espíritu, que se va a bautizar. Juan había recibido la revelación de que aquel en que viese su espíritu descender en forma de paloma, aquel era. Y Juan lo ve llegar y ve el espíritu de paloma y dice, este es de quien había dicho que es antes que mí, porque era antes que yo y que yo no soy digno de... Y se van 2 discípulos con él, uno de ellos era Felipe, el otro no nos dice el nombre, qué curioso. Pero
se fueron con él y debían ir atrás de él, y Jesucristo se volvió y dice, ¿qué buscáis? Le preguntan, Rabí, ¿dónde moras? Venid y ved. Y se quedaron con él porque era la hora 10ª. Qué bonito, la hora 10ª. En este caso yo dije, qué horas tan maravillosa para estar sentado con el Hijo de Dios, escuchándolo directamente. O sea, cómo debía arder su corazón, igual que aquellos dos que iban camino de Maús. Igual, o sea, debió ser tan maravilloso. Por eso es que lo dejaban todo y lo seguían, porque efectivamente él era la luz de la vida. Y pasó, y se quedaron allí porque era la hora 10ª. La hora 10ª es el 5 y 5, 10, y por tanto la gracia perfecta. Debió ser una conversación maravillosa. Y de ahí salir y Felipe se encontró con... Hemos descubierto al Mesías, pero rápidamente, con aquel tiempo que estuvieron con él. Fueron rápidos y venid y ved. Y luego hablan a Natanael. Y Natanael dice, de Galilea viene algo bueno. Y dice, ven y ve. Y entonces cuando se acerca, le dice a Natanael que he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. El Natanael se debió de quedar, ¿cómo me conoces? Dice, pues no, y termina diciendo Natanael, tú eres el Cristo. Pero en una pequeña conversación, ¿cómo le abrió el entendimiento con aquellas palabras de gracia? Y dice, porque te dije que... te dije que te vi en la higuera. ¿Cómo es esto de que te vi? Nunca lo había visto, pero te vi. Este es el predestinado. Ya te conocía antes que estabas debajo de la higuera. La higuera es el árbol de Israel. O sea, Israel tiene 4 árboles. Cada uno nos habla de uno de sus privilegios. La higuera, la vid, el olivo y hay un cuarto más. Ahora mismo no me estoy acordando cuál es. La higuera, la vid, el olivo. Hay un cuarto árbol más que ahora no me estoy acordando. Pero bueno, cada uno habla de su privilegio. La higuera, por tanto, él estaba debajo de la higuera, estaba debajo de el pueblo de Israel, del pueblo de Dios escogido. Pero lo que dice es, te vi debajo de la higuera, cuando era la primera vez. Tiene que ver con su predestinación. Sabía a los que estaba escogiendo. Sabía exactamente cómo mover sus piezas y con aquel Dios de gracia. Bueno, pues a ese punto te conoce nuestro Padre. De ahí que ciertamente no hay garantía ninguna en las Escrituras de que no vayamos a pasar por tribulación o por angustia o ser abandonados por el mundo o andar completamente solos. Pero recordar, o sea, como el versículo dice, ¿no? Se acordará aquella que dio a luz de lo que salió de su vientre. Pues aunque ella se olvidase, yo no me olvidaré de ti. Y vemos efectivamente en la vida de Pablo cómo fue abandonado por todos los que estaban en Asia. Cómo nadie se presentó en su defensa cuando estaba a ser juzgado en Roma. Pero Dios estaba a mi lado. Esto es, o sea, lo que no nos quita el gozo, la diferencia con felicidad. Esto es porque Él viene con nosotros, porque Él pasa con nosotros, ¿entiendes? Y que es totalmente incondicional. Bueno, y Jonás es otra de los ejemplos. Dios le había dicho que Jonás, vete porque los voy a destruir. Iría a ser destruido. Sin embargo, se arrepintieron. Vieron que el pez lo sacó de allí, lo cual es maravilloso porque es un tipo y
y sombra de la resurrección, pero él llegó a Nínive y vieron al pez expulsarlo. Por tanto, se quedaron todos atónitos. Y ahí él explicó que irían a ser destruidos. La ciudad se arrepintió y Dios no destruyó a Nínive, siendo enemigos de Israel. Por tanto, su misericordia, su gran amor no puede ser en contra de el libre albedrío de cada uno. Ahora, que nuestro Dios conoce mucho más, lo cual debe servir para nuestro gozo, eso tenerlo bien presente. Hasta ese punto te conoce. De ahí que podamos andar desnudos en su presencia, sin ocultarle nada de lo que pueda venir a nuestro corazón, porque Él lo sabe todo. Y tenerlo todo transparente en su presencia sanadora es limpiarnos continuamente, que lo necesitamos. Juan, hay una pregunta que quiero hacerte o hacerles, y es, digamos, con respecto a los llamados, ¿no? Entonces, digamos, a nosotros se nos presenta esta oportunidad durante nuestra vida de conocer de tener este conocimiento, ¿cierto? Pero depende de mí si lo tomo o lo desecho. O sea, depende de mi libre escogencia. Ahora, Sí, me encanta que saques ese tema, porque también lo has... Juan, espérame un segundo. ¿Qué pasa? Y es ahí donde quiero hacer la pregunta. ¿Qué pasa si yo dejo de ver? Es decir, me desvío completamente hasta la muerte. Es decir, me olvido completamente de lo que me mostraron en algún momento. Por mis convicciones, por lo que sea que pase, digamos que ya yo lo vi por una vez, lo creí y después, por cualquier circunstancia, escojo otra cosa. La pregunta es, ¿el llamamiento, o sea, esa esfera de bendición sigue para mí o sencillamente voy a tener otra oportunidad en el tiempo o qué va a pasar conmigo? Esa es la pregunta. Es muy buena pregunta y antes has referido el premio y la corona. Sí. ¿Qué va a ocurrir con todos los que se vuelven atrás? En el libro de Hechos, fíjate, al final, cuando Pablo ya se presenta en Jerusalén, iba a ser preso poco tiempo después, y los líderes y coordinadores de la iglesia del libro de Hechos, fíjate, hermano mío, cuántos y cuántos miles han creído y todos son celosos por la ley. Mira, lo mejor es que te circuncides tú y que hagas votos y así que ellos no tengan tanto odio contigo. Esto debió ser deprimente para Pablo. Esto debió ser una cosa cuando Dios estaba enseñando la gracia. Cuando Dios estaba enseñando, es decir, a dejar las ceremonias porque ya había venido lo pleno que era Cristo. Por tanto, muchos se volvieron para atrás y muchos abandonaron a Pablo, mismo sus hermanos y los suyos. Fíjate en Filipenses, ¿no? Muchos querían aportar aflicciones más de las que él tenía ya, estando en la cárcel. O sea que, ¿qué va a ocurrir? Naturalmente, todos son salvos. Todos son salvos. Pero la Biblia no está escrita para los salvos. La Biblia está escrita para los vencedores. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Es que nuestro Dios siempre ha trabajado con un remanente muy pequeño. Y los conocía. Conocía a los que irían a ser salvos y conocía a su remanente. Mira que en los evangelios dice entrar por la puerta estrecha. Pero la puerta ancha también es para la salvación, pero con perdición.
¿Perdición de qué? Perdición de tu lugar en el llamamiento que tienes. Correcto, excelente. Eso mismo, es que es así, o sea, por eso lo repite tantas veces, que nadie os prive de vuestro premio. Y eso naturalmente es la puerta estrecha. Y la puerta estrecha es Cristo. La puerta estrecha es que tú permitas que Cristo sea todo en todo. Esa es la puerta estrecha. La puerta ancha es la de las obras, la de los sacrificios humanos, la de la religión, las tradiciones, el llevarse bien con el mundo, el ser pobrecitos, los cristianos, yo qué sé, tienes un muy amplio. Esta es la puerta ancha, pero la puerta es la puerta de entrada, esa es la de salvación, que es mucho más amplia de lo que nosotros hemos pensado. Pero pocos los elegidos, yo sé que son pocos. Yo sé que son pocos y salen el remanente de Israel, sale el remanente cuando le dice, creo que es los 400 profetas de Baal y fíjate, y solo yo he quedado. Dice, no, yo me he reservado a 7.000 que no han doblado sus rodillas. 7.000 de 4 millones que tenía que tener más o menos Israel en esa altura, era un remanente. Exactamente, siempre Dios ha trabajado con el remanente. ¿Se ocupa de los demás? Por supuesto. ¿Y es misericordioso con ellos? Por supuesto. Pero aquel que se niega a sí mismo Ahí está. y permite a Cristo su obra, uy, esos son muy poquitos. Muy poquitos. Tú coméntaselo a quien quieras. Sí, como Salvador, sí. Como Señor, espera eso. No, Señor, yo soy muy Señor de mi vida. Yo soy el que me dirige, el que hay cosas muy buenas en el mundo para ver y yo puedo además educar mi carne para ser un buen lo que quieras. Eso está lleno, pero está lleno de gente salva. Muchos son los llamados y son. Y pocos los elegidos, muy pocos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios sabe de antemano, efectivamente, que no serán muchos los que se nieguen. Así de fácil y así de sencillo. Maravilloso, Juan, maravilloso. Excelente, me encanta y espero, creo que todos lo entendimos muy bien. Amparito. Al ruedo, Amparito. No, primero pues a ver si alguien tiene alguna inquietud pequeña para resolver, ya que tenemos a Juan. Bueno, como tú lo dijiste, pues no es un tema en absoluto sencillo. Ya estamos abriendo nuestro entendimiento. Complementar, siempre hablando de la sencillez. Entonces, para poder entender el contexto de lo que tú estabas diciendo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, es decir, la escogencia de cada uno de nosotros, pues es sencillo irse a la grandeza de Dios, a la incontinencia, a su perfección, a ese ser supremo, inteligente, sabio, maravilloso, que conoce absolutamente toda la película. Es una forma coloquial de decirlo y mucho más sencilla. Cuando uno entiende que Dios en su magnificencia, en su altura, conoce toda la película, desde el comienzo hasta el final. Sabe cada detalle, Él es el productor, Él es el que, me encantó la frase de, hablando de la genética, o sea, Él conoce absolutamente todo como hizo genéticamente lo físico y nosotros entramos ahí. Entonces, pues de ninguna manera le queda difícil saber qué va a pasar antes, durante o al final con todos y cada uno de nosotros, porque esa es su presencia.
es una característica inherente a Él. Y en esa presencia, pues Él determina muchas cosas. Él tiene el control de absolutamente todo. Siempre, como decía Juan, va un paso adelante moviendo sus fichas, puesto que el adversario ya movió las suyas, pero Dios conoce todo y conoce la película. Entonces, Dios tiene un propósito, que nosotros lo hemos hablado. Él tiene un propósito que se va a cumplir, aunque lo entendamos o no, porque sus caminos son mucho más altos. Entonces, nosotros hemos de entender que efectivamente antes del suceso de la caída, del pecado, Él nos escogió por su presencia, porque ya lo sabía, que efectivamente habría un grupo de remanentes y entre ellos entramos nosotros. Y por otro lado, pues está el libre albedrío. En esa perfección y en esta carne, porque el propósito de la carne es muy importante, o sea, este cuerpo de carne tiene un propósito, que en algún momento lo hablamos, necesariamente tiene que haber libre albedrío. Entonces son las dos características de lo que hoy vimos. Es algo para considerar y pues genial que podamos seguir trabajándolo. En este contexto sí, y si hay alguna duda, hay versículos, como decía Juan, que en aparente contradicción, pero tienen siempre un porqué y una respuesta en el Cristo. Entonces, es eso, Sarita. Vale, súper. Vale, nada, yo por último, digamos que lo que yo pude ver, haciendo este pequeño capítulo tan importante en todo lo que habla Welch del libro de Efesios y en este contexto de los contratos, es precisamente, si ya lo sabemos, si ya lo conocemos, entonces hacer por nuestra salvación es precisamente ese punto sencillo e importante, y es dejar ser a Cristo en mí y tener la mira puesta arriba. Es sencillamente eso. Me encantó pues, lo que dijo Amparo y lo que dijo Juan, que ahí es donde está el pequeño secreto. No soy yo, es Cristo en mí, pero hacerlo. Entonces, ese es el que nos hace más, digamos que nos afirma, ¿sí? La creencia nos afirma. ¿Por qué hice la pregunta? Porque nadie está exento, ¿cierto? Nadie está exento. Ahorita estamos acá, mañana podemos estar no sé dónde, etcétera. Entonces, creo que había un versículo en la palabra que hablaba del velar, orar, velar. Es decir, estar atentos, estar siempre teniéndolo presente todo el tiempo, presente, todo lo que nos da este gran libro, lo que nos da Dios con esta revelación, la armadura que nos da Dios. Cada clase de estas vamos a ir avanzando, pero digamos, el llamado a esto es que cada 8 días que tengamos una enseñanza, tener claro la esencia. O sea, vimos las bendiciones espirituales, que es en el lugar más alto, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y hoy estamos viendo la predestinación, el conocimiento previo, pero también mi libre escogencia. Entonces, preguntémonos qué vamos a hacer hoy con esto que tenemos arriba. ¿Queremos esa corona? ¿Tenemos promesas? O sea, si eso es lo que queremos, entonces, ¿qué debo hacer? Pues lo que debo hacer es nada, simplemente dejar que Cristo sea en mí. Entonces, ese es como el resumen de esta noche. ¿Quién hay por acá? Johnny Diana, ¿quién es? Dianita es la hija de Aura María, que había estado con nosotros hace un tiempo, sino que hoy quisieron entrar y volver. ¿No? Así que pues, bienvenida y grato que estés acá. Aquí estamos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buena. Presentó a mi novio, él es estudiante bíblico también y lo quise invitar porque siempre les he hablado del estudio y aquí estamos. Tenerlos en esta reunión. ¿Cómo se sintieron hoy?
Yo muy bien. Pues le estaba diciendo a Diana, estaba escuchándolos atentamente. Sí. Yo llevo un poco más de 10 años también en estudios bíblicos. Bueno, en un estudio bíblico, porque ustedes saben que no hay más, verdaderamente. Y le decía a Diana que pues es bonito porque es en estos 10 años la segunda vez que tengo la oportunidad de compartir con otros grupos que no dependen del rigor de una iglesia pues con todo lo que sabemos que conlleva, ¿no? Permanecer dentro de este tipo de estructuras. Y pues nada, escucharlos es otra vez reafirmar que definitivamente, como decía Juan, pues la verdad es una persona. Entonces, él sin equivocación nos va a dejar llevar o nos va a llevar a su verdad. Y pues le decía a Diana que me agrada mucho porque lo que he estudiado durante estos 10 años, pues está en la línea de lo que ustedes hoy comparten, pero pues entendemos que no es nuestro, ¿sí? Como decía Juan, no es por conocimiento, he aprendido en los estudios bíblicos que es por revelación y es Él el que nos la puede brindar. Hay conocimiento que para mí hay cosas que han pasado 8 o 9 años y nunca me las deja entender y simplemente cuando Él quiere lo deja comprender y podemos seguir adelante en otros temas. Lo de la predestinación, se lo decía a Diana, es exactamente tal cual nos lo ha mostrado en el estudio bíblico. Es una cantidad de posibilidades donde nuestras decisiones siempre van a estar presentes y el único que conoce qué va a pasar en esas posibilidades es Él, pero respeta nuestras decisiones, ¿sí? Entonces, no, muy agradado y bueno, si Dios lo permite y obviamente ustedes también, pues la idea es acompañarlos cada 8 días. Maravilloso. Bienvenidos de verdad y es un honor para nosotros que ustedes estén acá. Sobre todo es un honor para Dios tenerlos acá porque es Dios quien hace estas cosas, no nosotros. Y bueno, entonces te doy el honor de que cierres con una oración, Johnny. ¿Te gustaría? John, sino que es John John. y Diana, Diana. sino que Bien. quedó justo. Vale, John. Bueno, vale, gracias por el privilegio. Entonces, pues, Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos has permitido hoy tener de poder compartir un poco más de tu palabra. Gracias por nuestras vidas, gracias por nuestros cuerpos, por la salud que tú colocas en nosotros, Dios Santo. Gracias por este día que está terminando. Gracias por cada cosa buena que nos permites vivir y que nos permites disfrutar. Damos gracias por la oportunidad de seguir conociéndote, de seguir entendiéndote, porque sabemos que tu propósito se va a cumplir en nuestras vidas. Gracias por este grupo, por lo que permites compartir en él y hoy una vez más colocamos como siempre en tus manos nuestras vidas, nuestro actuar, lo que somos, porque cada día ese es el objetivo, poder crecer y ser mejores personas en ti. Te pedimos esto desde el fondo de nuestro corazón y damos gracias por la oportunidad que nos diste hoy, Señor, de compartir. Amén y amén. Gracias. Bueno, gracias a todos por participar y nos vemos entonces. Espérate, ¿dónde está el calendario? Perdóname, voy a mirar la fecha. Dentro de 8 días, pero espérate, estamos a febrero 13. Sarita, pero el jueves hay compartir de corazones. El 15, sí, el jueves nos vamos, jueves 15. Reiterarles la invitación, el compartir de corazones lo hacemos los jueves cada 15 días y Sí. Es eso, o sea, no hay una enseñanza como tal, sino lo que quieran preguntar, entonces sería genial, Dianita, que pues está abierto para lo que Dios ese día nos quiera mostrar y compartimos sobre un tema, el que queramos. Jueves. Sí, hacemos cada 15 días. Entonces está disponible que se presenta, no sé, empezamos a charlar y Dios nos muestra una pregunta, lo que alguien quiera compartir y sobre eso hablamos. O sea, es muy abierto, digámoslo así. ¿A la misma hora? Cordialmente, a las 6, esa es una hora antes. De la Jueves tarde. a las 6. Entonces sería genial, pues porque sé que hay muchas cosas que